Lo primero que Evan Parker registró fue el olor. No era la brisa salada que normalmente recorría la costa de Maine al amanecer, sino algo fétido, acre, como basura olvidada demasiado tiempo bajo el calor del verano. Se le pegaba al cuerpo, a las sábanas, al aire mismo que respiraba. Abrió los ojos parpadeando y, por un instante, olvidó dónde estaba. No era su apartamento mugriento en Portland, ni el asiento trasero de un coche prestado. Tras otra noche desperdiciada, yacía en un sofá de terciopelo en el salón de una vieja mansión. Las cortinas entreabiertas dejaban entrar una línea pálida de luz matinal que cortaba la penumbra. Intentó incorporarse, pero su cuerpo dolía, cada músculo adolorido como si lo hubieran exprimido. La cabeza le latía, la boca reseca, el corazón acelerado con una extraña pesadez en el pecho. Entonces lo golpeó el recuerdo de la noche anterior. Marta, 71 años, piel pálida bajo la luz de las velas, ojos brillando como si algo vivo se escondiera detrás. Recordó su mano guiándolo, el vino extraño que ella bebía, las palabras susurradas en un idioma que no entendía. Recordó sus labios en su oído diciéndole que siguiera cuando su cuerpo suplicaba parar. Horas interminables, como un sueño febril. Se incorporó con esfuerzo y comprendió que el olor era más fuerte, nauseabundo. El estómago se le revolvió. Bajó la vista hacia sí mismo y se quedó helado. Tropezó hasta el baño, manos temblorosas al encender la luz. El espejo no le dio consuelo, solo el reflejo de un hombre vaciado, gris en los bordes. Y debajo, aquello que debería estar vivo y completo, se transformaba en algo irreconocible. El pánico lo dominó. Abrió cajones buscando algo, lo que fuera. Pero el baño estaba impecable, intacto, sin artículos de aseo, sin cepillo de dientes, sin rastros de Marta. Como si nunca hubiera estado allí. La mansión, tan llena de presencia la noche anterior. Su voz, su perfume, el crujido de pasos en el piso superior, ahora estaba en silencio, demasiado silencio. La llamó una vez, dos, su voz rebotando en eco. Nada. Tropezó por el pasillo, revisó la cocina, la puerta trasera. Cada habitación ordenada, preparada, pero vacía. Ningún rastro de la mujer que lo había atraído con promesas de dinero y algo distinto. Todo parecía montado, como si lo hubieran atraído a una trampa, pero el dolor lo arrastraba de nuevo al baño. Se desplomó en las baldosas frías, encogido, abrazándose el vientre. La podredumbre se extendía rápido ahora, un dolor abrasador irradiando por el abdomen. Cada respiro era un estertor. Tanteó el teléfono, se le cayó. Lo recuperó con dedos húmedos. Su voz rota, temblorosa, marcó el 911. «¡Ayúdenme!», croó cuando respondió la operadora. Algo anda mal conmigo». Incluso al intentar explicarlo sabía que las palabras nunca lo capturarían. ¿Cómo decirle a un extraño por teléfono que tu cuerpo se estaba pudriendo vivo desde dentro? Que tras una sola noche con una mujer de 71 años, ya no estaba seguro de sobrevivir a la mañana. Y en algún rincón de su mente, un solo pensamiento atravesó la niebla del terror. Ella sabía que esto pasaría. Evan Parker siempre había sido el tipo de hombre al que primero notaban por su aspecto. 1,80 m, delgado pero musculoso, mandíbula cincelada y ojos que oscilaban entre el encanto y la picardía. Se movía con la confianza fácil de alguien que nunca tuvo que esforzarse demasiado. Las mujeres gravitaban hacia él, especialmente las mayores, y Evan lo sabía. En una ciudad pequeña como Portland, Maine, donde la mayoría de hombres de su edad estaban atrapados en trabajos sin futuro o matrimonios tempranos, Evan destacaba como el inquieto, el que nunca permanecía mucho en un sitio, el que siempre tenía una historia. Pero tras esa fachada, su vida estaba vacía. Había abandonado el Community College tras un semestre, convenciéndose de que no necesitaba un título para sobrevivir. Sus empleos nunca duraban más de unos meses: camarero, construcción, portero de clubes. Vivía de cheque en cheque, ocupando apartamentos baratos con pintura descascarada y persianas medio rotas.
Las noches se confundían con las mañanas, y las mañanas con resacas. La responsabilidad era algo que Evan siempre empujaba hacia un mañana que nunca llegaba. Lo que sí tenía era gusto por lo que llamaba aventuras. Para él, no se trataba solo de sexo, sino de historias. De contarse a sí mismo que vivía una vida más salvaje que la de los hombres con los que había crecido. Pasaba horas en aplicaciones de citas, buscando perfiles que prometieran algo inusual. Mujeres mayores con dinero, buscadoras de emociones, mujeres que querían a alguien joven y temerario. No le importaba interpretar un papel, sonreír, decir las palabras adecuadas, y las puertas se abrían. A veces, esas puertas llevaban a suites de hotel, a veces a áticos, a veces al asiento trasero de un SUV. Y más de una vez, los encuentros venían con un sobre de dinero deslizándose en su chaqueta al salir. Se repetía que no era prostitución, que solo era ser inteligente. ¿Por qué no aprovechar lo que tenía mientras fuera joven? ¿Por qué no dejar que mujeres que querían compañía, que querían sentirse deseadas, pagaran por el privilegio? Evan no sentía vergüenza. Evan se jactaba de ello con sus amigos, aunque omitía los detalles que podían hacerlo sonar desesperado. En verdad, no tenía el control que fingía. El dinero siempre era escaso, y la emoción se desvanecía demasiado rápido. Cada noche se mezclaba con la siguiente, y el vacío después era más difícil de soportar. Lo que no decía en voz alta, lo que apenas admitía ante sí mismo, era que se sentía solo. Había crecido en un hogar fracturado. Su padre se había ido antes de que llegara al instituto. Su madre estirada al límite con 2 trabajos. El amor en su mundo siempre había parecido una transacción, algo que se ganaba dando algo a cambio, algo que podías perder si no cumplías con tu parte. Era más fácil apoyarse en la actuación, convertirse en la fantasía, que arriesgarse a ser vulnerable. A los 25, Evan ya estaba cansado, aunque nunca lo dijera. Reía demasiado fuerte en los bares, perseguía mujeres con el doble de su edad por la adrenalina, y fingía ser inmune a las consecuencias. Se decía que estaba acumulando experiencias, no quemando puentes. Pero en el fondo, sabía que jugaba un juego peligroso. En momentos de sobriedad, reconocía que las noches que buscaba acabarían pasándole factura, solo que no esperaba que sucediera tan pronto ni con tanta brutalidad. Por eso, cuando llegó un mensaje a través de la aplicación de citas esa noche, Martha Levington, 71 años, foto de perfil en luz tenue, prometiéndole una propina tan grande que le abrió los ojos. Evan no dudó. Era exactamente el tipo de historia que perseguía. Una mansión en la costa, una mujer que parecía rica y excéntrica, y la promesa de algo que nunca olvidaría. Pensó que estaba entrando en otro capítulo salvaje, otro recuerdo para reír más tarde. Creyó que tenía el control, que él sostenía las cartas. No tenía forma de saber que esa vez no entraba solo en la cama de una desconocida, sino en algo más antiguo, oscuro, y mucho más allá de lo que su vida temeraria lo había preparado para enfrentar. Todo empezó con una notificación en su teléfono poco después de las 9 un jueves por la noche. Evan estaba tirado en el sofá, deslizando perfiles con un aburrimiento desapegado, fruto de hacerlo demasiado. La mayoría se mezclaban, rostros con filtros pesados, biografías insípidas, algún que otro bot. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando apareció su mensaje. El nombre de perfil era Marta 71. Ningún intento de ocultar la edad. Su foto tampoco era como las demás. No era una selfie en el espejo de un baño ni una foto de estudio de hace décadas. Era una foto espontánea, granulada pero extrañamente cautivadora. Una mujer de cabello plateado recogido en un moño prolijo, de pie frente a una chimenea de piedra, con un chal de seda que brillaba incluso en la mala iluminación. Sus ojos, agudos y penetrantes, parecían atravesar la pantalla hacia él. ¿Estás interesado en una noche diferente?, decía el mensaje. Evan se rió al principio. Había visto muchas mujeres mayores contactarlo en esas aplicaciones, algunas tímidas, otras atrevidas.
pero había algo en ella que transmitía compostura. El tipo de confianza que no pide, espera. Tecleó una respuesta. Depende de lo que quieras decir con diferente. La respuesta llegó casi al instante. Haré que valga la pena. $1,000 por la noche. En efectivo, sin preguntas. Mi casa está en la costa. Si eres lo bastante valiente, ven. Evan se incorporó de golpe, completamente despierto. $1,000. Era más de lo que había ganado en las últimas 3 semanas juntas. Usualmente las mujeres le daban un par de cientos. Tal vez pagaban la cena. Quizás le compraban unos zapatos. Pero esto era dinero serio. Suficiente para pagar el alquiler atrasado, saldar la tarjeta de crédito y aún sobrar para una juerga de fin de semana. Hubo duda, una voz pequeña en el fondo de su mente. ¿Por qué una viuda de 71 años estaría dispuesta a pagar tanto por una noche con un extraño? ¿Por qué él? Pero la voz fue ahogada por la codicia y la curiosidad. Quería la historia tanto como quería el dinero. Marta envió la dirección. Una carretera costera fuera de Bar Harbor, Maine. Una mansión encaramada al borde de los acantilados. Ven después de medianoche, añadió. Prefiero la noche. Los detalles le hicieron revolverse el estómago. Había estado con mujeres mayores antes, pero vivían en condominios, residencias, suites de hotel. Reservaban con nombres falsos. Esto era distinto. Una mansión privada, el océano, medianoche. Sonaba a algo sacado de una novela gótica, no a la vida real. Esa misma semana, las noticias locales habían transmitido un breve segmento con la detective Claire Holloway, de la Policía Estatal de Maine. Ella había advertido sobre una serie de muertes extrañas e inexplicables entre hombres jóvenes en pueblos costeros, casos que el público se apresuraba a descartar como sobredosis o accidentes. Evan había visto el clip en la televisión sin sonido del bar, observando su rostro serio bajo los titulares en movimiento. Recordaba haberse reído, dando un codazo al tipo a su lado. Para él, no era más que otra historia para asustar, nada que tuviera que ver con él. Evan se duchó, se afeitó y se vistió con un cuidado inusual. Eligió su mejor camisa negra, lo bastante ajustada para mostrar su cuerpo, y colonia lo suficientemente fuerte para dejar rastro. Tomó un paquete de preservativos del cajón, deslizó una petaca de whisky en el bolsillo de la chaqueta e intentó sacudirse la inquietud que lo pinchaba en la nuca. El trayecto fue más largo de lo esperado. La carretera se estrechaba al acercarse a la costa, bordeada de árboles que bloqueaban la luz de la luna. Cuando finalmente vio la mansión, fue como entrar en otro mundo. La casa se alzaba desde los acantilados, toda de piedra y sombra, con altas ventanas arqueadas que brillaban débilmente desde dentro. Una verja de hierro forjado estaba abierta, como si lo hubiera estado esperando. Aparcó al final del camino de grava, el océano rugiendo a lo lejos. El aire olía a sal y a algo más. Madera vieja, tierra húmeda, quizá incluso incienso. No podía precisarlo, pero le pesaba en el pecho. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Marta estaba allí, con una bata carmesí larga, la tela rica y pesada, ceñida a la cintura con un fajín dorado. Su piel era pálida pero tersa, sus labios pintados de un profundo tono de vino, y esos ojos, agudos, fijos en él con una intensidad inquietante. «¿Viniste?», dijo ella con voz baja, casi musical. Evan forzó una sonrisa. «Dijiste que lo harías valer la pena». Su sonrisa se curvó lentamente, como si supiera cada pensamiento que cruzaba por su cabeza. Se hizo a un lado, indicándole que entrara. El vestíbulo era vasto, adornado con pinturas al óleo de rostros que no reconocía, cuyos ojos parecían seguirlo al caminar. Candelabros titilaban en mesas ornamentadas, arrojando sombras por las paredes. Todo el lugar olía dulcemente, como a especias y algo antiguo. «¿Bebida?», preguntó, deslizándose hacia una mesa lateral donde reposaba un decantador con líquido rojo oscuro. Vertió en copas de cristal y le entregó una. La olió, esperando el golpe punzante del vino, pero era distinto.
más terroso, más rico, casi metálico. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una receta antigua», respondió Marta, bebiendo lentamente. «Me mantiene joven». Evan rió con torpeza y se lo bebió de un trago. El sabor se aferró a su lengua, extraño y agridulce. Marta lo observaba, expresión inescrutable, antes de guiarlo más adentro de la casa. Cada paso se volvía más pesado, cada respiración más trabajosa, como si las paredes mismas lo presionaran. Y sin embargo, debajo de todo, la excitación lo impulsaba. Estaba dentro. Estaba a punto de ganar $1000 haciendo lo que mejor sabía. Y tal vez, solo tal vez, tendría al fin una historia demasiado salvaje para que incluso sus amigos la creyeran. Lo que Evan no comprendía, mientras Marta cerraba las pesadas puertas de roble tras él, era que la historia ya había comenzado. Y para cuando terminara la noche, sería la última que querría contar. En cuanto las puertas se cerraron, Evan sintió el peso de la mansión asentarse sobre él como una segunda piel. El aire era cálido pero denso, con un tenue aroma a sal marina mezclado con algo más punzante, incienso quizá o hierbas desconocidas. Marta avanzaba delante de él con sorprendente gracia para su edad, la bata susurrando sobre el suelo de madera pulida. No miraba hacia atrás para ver si la seguía. Simplemente lo esperaba. Lo condujo a un salón donde ardía un fuego bajo, bañando la estancia en oro y sombra. Copas de cristal brillaban en la repisa y el decantador de extraño vino resplandecía rojo a la luz de las llamas. Marta sirvió más, presionando la copa en su mano. Sus dedos eran fríos contra su piel, sujeta con firmeza insólita. «Bebe», dijo suavemente. Aunque Evan dudó, obedeció. El líquido ardió al descender. Luego se extendió en calor por sus venas tan rápido que lo hizo estremecerse. Su corazón se aceleró. Se sentía despierto, vivo, casi vibrando. Marta sorbía lentamente, sin apartar sus ojos de él. «Dime», preguntó tras un momento, «¿crees que algunas noches cambian a un hombre para siempre?» Evan rió nervioso. «Supongo que lo veremos». La sonrisa de ella se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. Dejó la copa a un lado, soltó el fajín dorado de su bata y dejó que la tela se abriera. Por un instante, Evan quedó sin palabras, no por su edad, sino por la absoluta confianza que irradiaba de ella. No se encogía, no intentaba ocultarse. Su cuerpo era pálido, casi luminoso a la luz del fuego, y él se sintió atraído hacia adelante como si lo empujaran cuerdas invisibles. Las horas que siguieron se desdibujaron en algo que apenas podía comprender. Cada vez que creía estar agotado, Marta lo instaba a continuar, su voz baja e insistente. Otra vez, susurraba clavando las uñas en su espalda. «No pares». Aún no. El extraño vino agitaba dentro de él, alimentándolo más allá de lo que creía posible. Sentía el calor recorrer su cuerpo, la piel hormigueando como si cada nervio se hubiera agudizado. En algún momento notó que ella susurraba palabras que no reconocía, sílabas extrañas y rítmicas como un canto. Las velas titilaban al compás de su voz. Sombras en las paredes se doblaban y retorcían en formas grotescas. Evan parpadeó, convencido de ver figuras moviéndose en las esquinas. Formas delgadas y esqueléticas con ojos vacíos, pero al girar la cabeza no había nada. Intentó reír, pero el sonido se le atascó en la garganta. Marta le sujetó el rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla. «No tengas miedo», murmuró. «Entrégate». Y lo hizo, una y otra vez. Más allá del punto en que el placer se convirtió en agotamiento. Más allá del momento en que sus músculos suplicaban descanso. Su cuerpo ya no era suyo. Le pertenecía a ella, al extraño ritmo de su canto, al poder de algo más profundo que el deseo. Su visión se nublaba. El sudor le caía en los ojos. El fuego siseaba y se avivaba como si se alimentara de ambos. En un instante, justo antes de desmayarse, creyó ver su rostro cambiar.
Por un latido, no era una anciana en absoluto, sino algo más joven, más agudo, más radiante. Su piel se alisó, su cabello se oscureció y sus labios se curvaron con la vitalidad de alguien con la mitad de su edad. La visión lo sacudió, pero luego la habitación giró y la oscuridad lo devoró por completo. Cuando despertó, todavía era de noche afuera, pero el fuego se había reducido a brasas. Estaba tendido en el sofá de terciopelo, el cuerpo tembloroso y adolorido, cada músculo gritando. El decantador de cristal estaba vacío, volcado de lado, las últimas gotas manchando la alfombra como sangre. Llamó a Marta, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. Intentó ponerse de pie, pero las piernas casi cedieron bajo él. Su piel estaba húmeda, el estómago revuelto. Un dolor sordo latía bajo en su abdomen, extendiéndose hacia afuera. Tropezó hacia el pasillo, el silencio de la mansión oprimiéndolo. Las habitaciones que antes brillaban con luz de velas, ahora se alzaban en sombras, despojadas de calidez. Los retratos en las paredes parecían observarlo con ojos fríos y sabedores. Cuando llegó al baño, el dolor se había agudizado en un tormento abrasador. Buscó el interruptor de la luz, y lo que vio casi lo hizo caer de rodillas. Su virilidad estaba hinchada, moteada con manchas oscuras que no habían estado allí antes. La piel parecía amoratada, muriendo, y un hedor agrio se elevaba de ella, quemándole la garganta. Evan retrocedió tambaleante, aferrándose al lavabo para sostenerse. Su reflejo en el espejo mostraba a un hombre vaciado en una sola noche, ojos hundidos, labios pálidos, sudor corriendo por su rostro. El pánico le arañaba el pecho. Se puso la ropa, pero la tela se sentía como papel de lija contra su piel, insoportable. Llamó a Marta otra vez, más fuerte, la voz quebrándose. Aún así, nada. La casa estaba vacía. La puerta por la que había entrado estaba entreabierta, el viento nocturno empujándola de un lado a otro con un leve crujido. Afuera, el océano rugía contra los acantilados como si se burlara de él. Su corazón retumbaba al comprender que ella se había ido. Había entregado todo lo que tenía, su fuerza, su cuerpo, y ella había desaparecido en la noche. Y bajo el pánico, bajo el dolor, una sola certeza lo enfrió más que nada. Lo que ella le había hecho, lo que le había quitado, aún no había terminado. La noche lo había marcado, reclamado. Y cuando llegara la mañana, la verdadera pesadilla comenzaría. Se hundió en un medio sueño en el sofá de terciopelo, deslizándose entre sueños febriles. En uno, el rostro de Marta flotaba sobre él, joven, impecable, luego de repente anciano, con ojos como pozos negros. Forcejeaba contra manos invisibles, jadeando por aire, hasta que el sueño se disolvió en la luz gris que presionaba a través de las cortinas. La primera luz pálida del amanecer se colaba por las altas ventanas arqueadas, derramándose en rayas grises por el salón. Evan Parker se removió en el sofá de terciopelo. Cada hueso de su cuerpo gritaba como si lo hubieran atropellado. La cabeza le palpitaba, la boca tan seca que parecía papel de lija, y el estómago se retorcía con una profunda náusea. Al principio pensó que era solo una resaca, el golpe tras demasiado whisky barato y demasiadas horas de sexo. Pero entonces, el olor lo golpeó otra vez. Era peor ahora, más espeso, agrio, casi metálico. Se le pegaba a la piel, al aire, y parecía arrastrarse dentro de su nariz hasta recubrirle la garganta. Arcó, tosiendo tan fuerte que la visión se le nubló. Forzándose a incorporarse, comprendió con un sobresalto que el olor venía de él, de ahí abajo. El pánico lo recorrió como un rayo. Apartó la ropa y tropezó hasta el baño, encendiendo la luz dura del techo. Lo que vio en el espejo le revolvió el estómago. ¡Oh, Dios!, jadeó Evan, aferrándose al lavabo. Sus piernas se doblaron, su cuerpo temblando mientras el sudor frío empapaba su camisa. El dolor ya no estaba en un solo lugar. Irradiaba hacia arriba por su abdomen, apuñalando profundamente en sus entrañas. Un fuego que no se detenía,
Su mano temblaba tanto que dejó caer la manija del grifo 2 veces antes de finalmente girarla. El agua fría lo salpicó, pero no ofreció alivio. Al contrario, solo acentuó la podredumbre que se extendía por su carne. Retrocedió tambaleándose, ahogándose con la bilis. Su reflejo en el espejo parecía un extraño. Sus ojos hundidos, los labios agrietados, la piel ya pálida como la muerte. ¿Cómo podía estar pasando esto? Anoche estaba bien, borracho de lujuria y vino, perdido en los susurros de Marta. Ahora era como si su cuerpo se devorara a sí mismo desde dentro. ¡Marta!, gritó, su voz resonando por la casa vacía. ¿Qué demonios me hiciste? Silencio. Ningún paso, ninguna respuesta. Tropezó por el pasillo, abriendo puertas de golpe. La mansión estaba desierta. La cama donde ella había yacido bajo él horas atrás estaba perfectamente hecha, las sábanas lisas, intactas, como si nadie hubiera dormido allí. Su bata había desaparecido. Su perfume, dulce y pesado, que se había pegado a su piel toda la noche, se había esfumado. Era como si nunca hubiera existido. Su pánico se agudizó en terror. Necesitaba ayuda. Su teléfono. ¿Dónde estaba su teléfono? Revolvió el salón, palpando los bolsillos hasta que sus dedos encontraron el aparato agrietado. Forcejeó con él. Casi se le cayó mientras marcaba el 911. Cuando la operadora respondió, su voz estaba frenética, rota. Por favor, tienen que enviar a alguien. Algo anda mal conmigo. Yo no sé qué me hizo. Arcó cuando otra oleada de hedor lo envolvió, sus palabras disolviéndose en sollozos. Señor, cálmese, ordenó la voz tranquila al otro lado. ¿Dónde se encuentra? Él dio la dirección, jadeando. Se está muriendo. Mi cuerpo se está pudriendo. Dios, por favor, rápido. Una ambulancia va en camino. Quédese en línea conmigo. Pero mantenerse consciente era una batalla. Su visión se agitaba, los colores se derretían en los bordes, sus extremidades se entumecían. Se desplomó sobre el suelo de mármol del vestíbulo, aferrándose el estómago. Cada nervio gritaba como si ácido corriera por sus venas. Arañaba las baldosas, intentando arrastrarse hacia la puerta, hacia la luz del día, pero sus fuerzas lo abandonaban. Los minutos se estiraron hasta parecer eternos, hasta que finalmente lo oyó, el débil ulular de sirenas acercándose. El alivio lo recorrió, aunque tenue, distante, como si ya estuviera medio oído. Cuando los paramédicos irrumpieron por la puerta, estaba acurrucado en un charco de sudor. Sus pantalones empapados con una descarga fétida. El olor tan abrumador que uno de los técnicos se arcó y se apartó. Jesucristo, susurró otro, agachándose a su lado. ¿Qué demonios le pasó a este tipo? Evan intentó hablar, advertirles, pero solo salió un resuello. Las palabras que formaban en su mente. Ella hizo esto. La anciana, Marta, murieron en su lengua. Lo ataron a una camilla, sacándolo a toda prisa hacia la luz del amanecer, el viento del océano cortando su rostro. Por primera vez en años, sintió un miedo más profundo que cualquier otro. No el miedo a morir, sino el miedo a que lo que había comenzado dentro de él no se detuviera. En el hospital, los doctores lo rodearon, las mascarillas apretadas contra sus caras. Ordenaron pruebas, extrajeron sangre, hicieron escáneres, pero nada tenía sentido. No había ETS, ni infección común, ni veneno rastreable. Sus tejidos se necrosaban a una velocidad que ningún gráfico médico podía explicar. Era como si la muerte misma hubiera sido plantada en su interior, floreciendo como una semilla profana. Y mientras Evan oscilaba entre la conciencia y el desmayo, un pensamiento lo perseguía más que el dolor, más que las máquinas pitando frenéticamente a su lado. Marta lo sabía. Lo había planeado. No había sido elegido como amante, ni siquiera como hombre, sino como sacrificio. La detective Claire Holloway había visto de todo en sus 20 años con la Policía Estatal de Maine. Asesinatos, suicidios,
escenas de sobredosis que le habían robado semanas de sueño, pero nada la preparó para lo que encontró esa mañana. La llamada había llegado poco después del amanecer. Un joven de 20 y tantos, recogido en una mansión costera, sufriendo lo que los paramédicos describían como necrosis tisular rápida. Esperaba otra sobredosis, quizá una nueva droga callejera destrozando la sangre de un chico imprudente. Pero al entrar en urgencias en Bar Harbor y captar el hedor agrio, nauseabundo, que se cernía alrededor de la habitación 12, comprendió que era algo distinto. Las enfermeras intentaron detenerla, pero Claire insistió. En la camilla yacía Evan Parker, su rostro pálido y húmedo, labios agrietados, ojos rodando de fiebre. Estaba despierto pero apenas, su parte inferior cubierta con sábanas, pero las manchas parduzcas que se filtraban eran imposibles de ignorar. Alcanzó a ver, cuando un doctor ajustó, la piel moteada oscureciéndose como si hubiera sido quemada desde dentro. «¿Qué me está pasando?», jadeó Evan al ver la placa en su pecho. Su voz era áspera, desgarrada por el dolor y el pánico. Ella me hizo esto. Marta. Tienen que detenerla». «¿Quién es Marta?», preguntó Claire suavemente agachándose más cerca. «La mujer. 71. Vive en la mansión. Ella me quiso allí. Me dio el vino, me obligó». Sus palabras se disolvieron en gemidos cuando su cuerpo se arqueó contra las sábanas. Los médicos la apartaron, pero Claire ya tenía lo suficiente. Una anciana, una mansión, un nombre. Marta. Condujo por la carretera costera, las llantas de su patrulla crujiendo sobre la grava mientras el océano rugía bajo los acantilados. La mansión se alzaba delante, justo como Evan había descrito. Pero algo estaba mal. El lugar parecía demasiado limpio, demasiado vacío, como si hubiera sido despojado de vida durante la noche. Empujó las verjas de hierro y entró. El polvo flotaba en los fríos haces de luz del día, atravesando las altas ventanas. El salón olía débilmente a humo, pero la chimenea estaba fría. Había copas de vino en la repisa, pero cuando Claire levantó una, notó algo extraño. Un residuo pegado al borde. No parecía vino, más bien hierbas secas, molidas demasiado finas para que pudiera reconocerlas. Guardó la copa en una bolsa de pruebas. Arriba, la cama estaba hecha con tanta precisión que parecía preparada para una muestra inmobiliaria. Sin pertenencias personales, sin ropa en los armarios, sin fotos familiares, ni siquiera un cepillo de dientes en el baño. Quienquiera que fuera Marta Levington, se había borrado a sí misma antes de desaparecer. Los vecinos tampoco fueron de mucha ayuda. Una pareja, los Dawson, le contó a Claire que habían visto hombres entrar y salir en los últimos meses. Jóvenes, nunca los mismos 2 veces. Algunos ni siquiera traían coche, los dejaban allí y nunca volvían a verlos. Otro vecino, un viejo pescador, juró haber oído extraños cánticos en noches ventosas, flotando por los acantilados como el eco de un servicio religioso torcido. De vuelta en la comisaría, Claire buscó el nombre de Marta en todas las bases de datos disponibles. No apareció nada. Ninguna licencia de conducir en Maine, ningún número de seguro social, ningún registro de propiedad vinculado a la mansión. Era como si Marta Levington fuera un fantasma, un nombre inventado. Pero no era la primera. Una investigación más profunda en archivos de casos fríos reveló algo escalofriante. En los últimos 15 años, 3 hombres, de entre 20 y tantos y principios de los 40, habían aparecido muertos en circunstancias inquietantemente similares a la condición de Evan. Cada uno había sido hallado en distintas localidades costeras de Nueva Inglaterra. La causa de muerte siempre era vaga, atribuida a infección desconocida o necrosis repentina sin bacterias ni virus rastreables. Y en cada caso había susurros de una mujer mayor, elegante, de cabello plateado, vista por última vez en su compañía. Claire colocó sus fotos en el tablero. Michael Hansen, hallado en Rockport en 2010. Daniel Cross, muerto en Portsmouth en 2014.
Adrien Vega, descubierto en Newport en 2019. Los 3 hombres habían sido jóvenes, sanos y muertos a los pocos días de conocer a la misteriosa mujer. Ahora, Evan Parker luchaba por su vida, y podía ser el único que aún respiraba para contar la historia. Claire volvió al hospital, esperando sacarle más información. Evan estaba más débil, ojos hundidos, voz reducida a un susurro. Le apretó la mano con sorprendente fuerza cuando ella se inclinó sobre su cama. «Ella lo toma», murmuró. «Lo toma de nosotros. Por eso me estoy muriendo». Necesitaba mantenerse viva. Claire frunció el ceño. «¿Toma qué?» Él tragó con dificultad, los ojos rodando hacia atrás antes de forzarlos a abrirse otra vez. «Nuestra hombría. Nuestra vida». El estómago de ella se contrajo, pero siguió. «Evan, ¿sabes a dónde fue? ¿Algo que dijera?» «Ella no ha terminado», jadeó. «Encontrará a otro. Siempre lo hace». Esas fueron sus últimas palabras antes de que el monitor se disparara y las enfermeras irrumpieran, empujando a Claire hacia afuera. Ella se quedó inmóvil en el pasillo, las palabras de él resonando en su mente. No tenía cuerpo que arrestar, ni huellas dactilares, ni pruebas de que Marta existiera. Pero tenía algo mucho peor. Un rastro de hombres jóvenes consumiéndose, y una anciana que parecía desvanecerse como humo cada vez que la ley se acercaba. Esa noche, Claire se sentó sola en su oficina, mirando el tablero de pruebas, la copa de vino, los testimonios, los archivos de casos fríos, las fotos de Evan, pálido y destrozado en la cama del hospital. El patrón era innegable, pero la explicación desafiaba la razón. No era una asesina que dejara cuchillos o pistolas detrás. Era algo más oscuro, más antiguo, tal vez incluso inexplicable. Y por primera vez en su carrera, Claire sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendió que no estaba persiguiendo a una criminal en el sentido tradicional. Estaba persiguiendo una leyenda, una que dejaba cuerpos detrás, vacíos y rotos, mientras ella se alejaba intacta. Evan Parker quizá no viviría lo suficiente para ver justicia. Y si Martha Levington ya se había desvanecido en la noche, entonces, en algún lugar, otro hombre joven ya estaba en su lista. La detective Claire Holloway supo que estaba fuera de su alcance en cuanto llegaron los informes del laboratorio. El residuo dentro de la copa del salón de Martha no era normal. No era vino, no según ningún análisis químico estándar. El laboratorio identificó rastros de hierbas exóticas, alcaloides usados en medicina ritual, y lo más perturbador, diminutas partículas que parecían ser hueso humano. El equipo de toxicología no pudo explicar cómo se había preparado, pero un técnico murmuró entre dientes: «Esto se parece más a una poción que a una bebida». Claire no creía en supersticiones, pero los hechos eran los hechos. 3 hombres muertos en los últimos 15 años. Evan Parker luchando por su vida. Todos vinculados a la misma mujer que parecía no dejar rastro alguno. Y ahora, esta bebida. Una mezcla que ningún hospital o farmacia podía clasificar. Desesperada por respuestas, Claire llamó a alguien que podría saber. El doctor Louis Baptiste, antropólogo cultural de la Universidad de Toin, que había pasado décadas estudiando religiones caribeñas y prácticas populares, en particular en Haití. Cuando Claire deslizó el archivo sobre la mesa, el rostro de Baptiste palideció al leerlo. «Bocó», susurró. Claire frunció el ceño. «¿Qué demonios es un bocó?» Él se recostó, entrelazando las manos. En el vudú haitiano, un bocó es un hechicero, no un sacerdote de los espíritus, sino alguien que sirve tanto a la luz como a la oscuridad. Son temidos por su capacidad de comandar a los muertos, de atar almas, de hacer zombies. No los de las películas, sino personas reales atrapadas entre la vida y la muerte. Usan polvos, pociones, rituales que mezclan hierbas, venenos y fragmentos de los muertos. Lo que encontró aquí, polvo de hueso, hierbas extrañas, es un trabajo clásico de Bocó. A Claire se le erizó la piel.
¿Me está diciendo que esta mujer lo envenenó con algún hechizo vudú? Baptiste negó con firmeza. No veneno, un ritual. Los Bocó creen que la fuerza vital, lo que llaman Tibé o Gwo Bonange, puede ser robada, a veces a través de la comida, a veces a través del sexo. La esencia de la víctima es tomada. Su cuerpo comienza a decaer, mientras el Bocó se alimenta de esa vitalidad robada. Eso los mantiene jóvenes, fuertes, vivos, cuando ya deberían marchitarse. Las palabras flotaron en el aire como humo. Claire recordó la voz de Evan, rota y febril. Ella lo toma de nosotros, nuestra hombría, nuestra vida. De repente, ya no sonaba a delirio. Entonces Marta, insistió, ¿ha estado usando este ritual con hombres durante años? Baptiste asintió con gravedad. Eso explicaría el patrón. 3 hombres muertos ya, y ahora este chico, Evan. Si sigue las viejas costumbres, el acto debe repetirse. Un hombre cada pocos años, a veces cada década, dependiendo de cuánto quiera prolongar su vida. Cada víctima le compra tiempo. Claire sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Pero por qué apuntar a hombres jóvenes? Porque su fuerza vital es más fuerte, respondió Baptiste sin dudar. Su vitalidad, su fertilidad, su juventud. Ella no quiere sus cuerpos, quiere lo que los hace hombres. Es una forma grotesca de alquimia. La detective se frotó las sienes. Esta no era la clase de explicación que podía llevar a un tribunal. Los jurados no condenaban basándose en leyendas y maldiciones, pero las pruebas, la copa, la mujer desaparecida, la historia, todo encajaba demasiado bien como para ignorarlo. Marta no era solo una rica solitaria con gusto por la compañía joven. Era algo mucho más antiguo, más oscuro y mucho más deliberado. Baptiste se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Detective, debe entenderlo. Si realmente practica como un Bocó, no se detendrá hasta ser atrapada, y aún así, puede que nunca la destruya por completo. Esta gente no simplemente se retira, se desvanecen en las sombras, en nuevos nombres, nuevos rostros. Puede que ya esté en otro lugar, esperando al próximo hombre lo bastante insensato como para seguirla. Claire pensó en Evan otra vez, tendido en la cama del hospital, su cuerpo pudriéndose desde dentro mientras los médicos luchaban inútilmente. Era el único que había vivido lo suficiente para describir lo sucedido. Pero sin Marta, todo lo que tenía eran susurros de cánticos, sombras y luz de velas, y un rastro de jóvenes que nunca llegarían a envejecer. Esa noche, se plantó frente a la mansión una vez más. El océano chocaba contra los acantilados, el viento azotaba las verjas de hierro. Observó las ventanas oscuras, pensando en las historias de los vecinos, los cantos, los hombres extraños que nunca regresaron. Imaginó a Marta dentro, su cabello plateado brillando a la luz de las velas, sus labios susurrando las mismas palabras que había murmurando al oído de Evan. Una depredadora envuelta en riqueza y edad, escondida tras una máscara de fragilidad. Claire encendió un cigarrillo, algo que no hacía en años, y exhaló en el aire frío. No podía probar lo sobrenatural, no en un sentido oficial, pero ya sabía lo que estaba persiguiendo. Y en algún lugar, una viuda de 71 años caminaba libre, llevando consigo la juventud robada de cada hombre que había tocado. Y lo peor, si Baptiste tenía razón, Marta Levington no tenía 71 años en absoluto. Podría ser mucho, muchísimo más vieja. Evan Parker nunca había sido el tipo de hombre que se quedaba quieto. Pero ahora, atado a una cama de hospital con monitores pitando a su alrededor y tubos entrando en sus venas, la quietud era todo lo que le quedaba. La podredumbre le había quitado todo de la cintura para abajo. Los cirujanos habían amputado en un intento desesperado por detener la propagación, pero ni siquiera eso había funcionado del todo. Su cuerpo seguía traicionándolo, la piel pálida y sudorosa, los ojos hundidos en cuencas oscuras. Tenía 25 años, y sin embargo, cuando las enfermeras lo miraban, era como si contemplaran a un anciano moribundo.
Pero Evan seguía vivo, y eso lo hacía peligroso. La detective Claire Holloway se sentó frente a él en la oscura habitación del hospital, una grabadora sobre la mesa entre ambos. Se inclinó hacia adelante, la voz suave pero firme. Evan, necesito que me lo cuentes otra vez desde el principio. ¿Quién es ella? ¿Qué te hizo? Sus labios agrietados se movieron, su voz áspera. Martha. Dijo que se llamaba Martha Levington, 71 años. Vivía en esa gran casa junto a los acantilados. Medio vino, rojo, más espeso que cualquiera que haya probado. Después de eso, era como si ya no fuera yo. Mi cuerpo seguía, pero no podía parar. Me susurraba cosas, cánticos quizá, no sé el idioma. Pero cuando desperté, ella ya se había ido, y yo ya... Se interrumpió, los ojos llenos de vergüenza. Yo ya me estaba pudriendo. Claire lo dejó tomar aire, observándolo con cuidado. No era solo una víctima relatando una mala noche. Era un hombre desmoronándose en tiempo real, consciente de que su cuerpo fallaba, pero decidido a decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Estás diciendo que ella planeó esto?, presionó Claire. ¿Que quería que pasara? Sí, asintió con un débil gesto de cabeza. No fui el primero. Lo sentía, como si lo hubiera hecho antes. La forma en que me miraba, no era deseo, era hambre. Ella quería lo que había dentro de mí, no a mí. Yo solo era combustible. Claire miró la grabadora, sabiendo que ese testimonio podía ser la única prueba que tendría. Evan Parker no viviría mucho tiempo. Los médicos ya le habían dicho en voz baja que el daño era irreversible. Su cuerpo se estaba descomponiendo más rápido de lo que podían tratarlo. Tal vez le quedaban semanas. Cuando ella se levantó para irse, Evan le agarró la muñeca con una sorprendente ráfaga de fuerza. Su mano estaba fría, húmeda, pero su agarre feroz. «No dejes que desaparezca», suplicó. «Lo hará otra vez. Encuéntrala. Acaba con esto. Prométemelo». Claire tragó saliva y asintió. «Lo prometo». Pero la verdad era que las promesas no atrapaban fantasmas. En los días siguientes, la condición de Evan empeoró. La noticia de su caso se filtró a la prensa, y pronto los titulares gritaban sobre la viuda negra de Bar Harbor. Reporteros abarrotaban las afueras del hospital, especulando sobre cultos sexuales, venenos exóticos, incluso bioterrorismo. Pero detrás del sensacionalismo había un hecho escalofriante. Evan era el único hombre que había sobrevivido lo suficiente a un encuentro con Martha Levington para hablar. Sus palabras tenían peso, incluso cuando su cuerpo fallaba. Los médicos grabaron partes de su tratamiento, con la esperanza de estudiarlo después. Cada imagen era un espectáculo de horror. Tejido volviéndose necrótico en tiempo real, carne oscureciéndose como si ardiera desde dentro. El hedor tan fuerte que equipos con trajes hazmat debían rotar turnos. La ciencia médica no podía explicarlo, pero las palabras ásperas y quebradas de Evan a Claire le daban contexto. Una mujer que había vivido demasiado tiempo, alimentándose de la vitalidad de los hombres como un parásito. Una noche, Claire volvió al hospital después del horario de visitas. Encontró a Evan despierto, mirando por la ventana hacia el mar oscuro más allá de los acantilados. «Sigo viéndola», susurró sin girar la cabeza. «En el cristal, en mis sueños, cada vez más joven, más fuerte, como si hubiera tomado algo de mí y lo llevara puesto». A Claire se le erizó la piel, pero no vaciló. «Solo es una mujer, Evan. La atraparemos». Él negó con la cabeza, los ojos vidriosos de lágrimas. «No, no es solo una mujer. Es otra cosa, y todavía está ahí fuera». 2 días después, Evan cayó en coma. Las máquinas mantenían su cuerpo vivo, pero su mente ya no estaba. Claire lo visitó por última vez, de pie junto a su cama, escuchando el suave siseo del ventilador. Recordó su último ruego. «No dejes que desaparezca». Pero Martha ya se había desvanecido. La mansión estaba vacía. Sus cuentas bancarias, si alguna vez existieron,
desaparecidas. Los vecinos aseguraban que nunca la vieron salir, pero tampoco la volvieron a ver. Era como si se hubiera disuelto en la niebla que abrazaba los acantilados por la noche. Y Evan Parker, el único hombre que había sobrevivido a su ritual, ya no era más que un cascarón vacío, prueba viviente de un horror que ningún tribunal aceptaría jamás. Su cuerpo moriría, pero su testimonio permanecía. Sus palabras eran la única arma contra la mujer que le había arrebatado todo. Claire salió del hospital esa noche con un nudo en el estómago. Había resuelto asesinatos antes, había llevado asesinos a prisión, había dado cierre a familias. Pero esto no era cierre. Esto era una puerta abierta de par en par, el monstruo libre. Y en algún lugar bajo el amparo de la oscuridad, Martha Levington sonreía, su piel más tersa, su cuerpo más fuerte, su hambre lejos de estar saciada. El océano estaba negro esa noche. Las olas golpeaban los acantilados con una furia más antigua que el tiempo. La detective Claire Holloway se detuvo una última vez ante las verjas oxidadas de la mansión, el viento azotando su abrigo contra sus piernas. La casa estaba silenciosa ahora, sus ventanas oscuras, sus muros comenzando a descascararse bajo el aire salino. Oficialmente, estaba condenada. Otra reliquia de la riqueza desvanecida de Maine. Pero para Claire, era algo completamente distinto. Una escena del crimen sin cuerpo. Un escenario donde la asesina había dado su último acto antes de desvanecerse en la niebla. En Bar Harbor, la gente susurraba. Susurraban en los comedores, en los barcos de pesca, en los bancos de la iglesia. Algunos juraban haber visto a una anciana subir a un autobús rumbo al sur, su cabello plateado escondido bajo un pañuelo. Otros aseguraban que la habían visto en Nueva Orleans, comprando hierbas en un mercado donde el aire olía a ron y humo. Un camarero en Salem contó a los reporteros sobre una mujer que le dejó una propina de $100 solo por servir una copa de vino tinto. Cada historia terminaba igual, con un joven que desaparecía poco después. Evan Parker nunca despertó de su coma. Su cuerpo finalmente cedió en las primeras horas de un domingo por la mañana. Las máquinas se apagaron mientras las enfermeras permanecían impotentes. Fue enterrado en silencio por su madre distanciada. Apenas un puñado de personas junto a la tumba. Ninguna flor, salvo la que ella misma llevaba. Los periódicos escribieron de él como otro víctima del exceso, una advertencia sobre perseguir dinero y emociones. Solo Claire sabía la verdad, que Evan no había muerto por imprudencia, sino por haber sido elegido. Guardaba su grabación bajo llave, su voz quebrada pero clara. Ella lo toma de nosotros, nuestra hombría, nuestra vida. Esa frase resonaba en su cabeza por las noches, cuando no podía dormir. Cuando la brisa marina traía extraños susurros a través de su ventana abierta, ella sabía que el caso nunca se cerraría. No se podía cerrar un caso sobre algo que oficialmente no existía. Semanas después, un paquete llegó a la comisaría. Sin remitente, solo su nombre escrito con caligrafía elegante. Dentro había un solo objeto. Un fajín de seda carmesí, doblado con cuidado, con un tenue aroma a vino impregnado en él. Claire lo dejó caer en una bolsa de pruebas con manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza. No era solo una burla, era una promesa. Porque Martha Levington, o cual fuera su verdadero nombre, no había terminado. Había mudado de piel como una serpiente, abandonando este pueblo. Y en alguna otra ciudad, otra mansión, otra suite de hotel alquilada, ya se estaba preparando. Otro joven vería su foto, sentiría el atractivo del dinero fácil, se diría a sí mismo que era solo una noche. Y al amanecer, su cuerpo también comenzaría a pudrirse desde dentro, mientras ella se alejaba más joven, más fuerte, imparable. Semanas más tarde, Claire volvió a pararse junto a los acantilados, mirando las olas. Le había jurado a Evan que detendría a Martha. Pero ¿cómo cazabas a un fantasma? ¿Cómo atrapabas a una depredadora que no solo mataba,
sino que se borraba a sí misma con cada golpe. La única respuesta estaba en el viento, en el rocío salado, en el silencio de la mansión abandonada. No lo hacías. Esperabas, observabas y rezabas para no ser el próximo que ella eligiera. Porque la leyenda de la viuda negra de Maine ya no era solo un expediente, era una maldición viva, y seguía allí fuera, buscando otra víctima para mantenerla con vida. Y quizás, solo quizás, esa misma noche encontraría a la siguiente.